Buenos días. Ya estamos aquí otra vez. De paso, les voy a invitar a los que me siguen, que estoy viendo que hay muchos seguidores, cada vez más, lo cual les agradezco mucho. Esto anima, esto inspira y esto favorece mucho al intercambio de impresiones, de opiniones, como dice el título de mi canal, opinión libre y compromiso. Por lo tanto, muchas gracias y bienvenidos. Hoy voy a ser un poco más instructivo. Es decir, nos están embarullando, nos están toreando con unos lenguajes muy políticamente manipulados, y eso a la gente de la calle que somos nos puede desorientar y actuar precisamente porque no entendemos y lavamos las manos depositando nuestra vida, nuestro futuro en manos de unos depredadores que ni sabemos qué es lo que nos traen y que nos lo ponen encima de la mesa para su propia felicidad, su propio éxito, al margen de lo que podría ser el objetivo de cualquier político, de cualquier sistema político. Si es democrático, debería tener como finalidad el bienestar de la población, no el bienestar de la institución. Entonces, hoy digo que voy a ser muy instructivo. Es decir, vamos a hacer todos, cuando yo hablo con ustedes, yo también aprendo, porque me hace recordar cosas que a lo mejor lo tomamos como normales, a fuerza de escucharlo, lo entendemos a lo mejor de mala manera y lo asumimos como si fuese, como si tuviéramos una buena comprensión de los términos que nos lanzan, ¿no? Pero la instrucción de hoy, el compartir la instrucción de hoy, nos va a traer sorpresas. Y les invito a atender las sorpresas que les voy a traer. La bala sale por la culata, como lo decía el otro día. La bala va a salir, conmigo la bala va a salir por la culata, por los que se creen poseer la verdad de la vida. La bala les va a salir por la culata. No porque yo lo diga, sino que hemos dicho el otro día que el melón se ha abierto. Hay que abrirlo de par en par para que todo el mundo disfrutemos de este melón, ¿vale? Y no tiene que haber algún trozo del melón que se nos escape. Hay que abrirlo del todo y nos lo tenemos que comer como sea. Bien, entre todos. Os sale mucho
la palabra, cuando se quiere la gente del poder, cuando nos quieren infundir miedo en el cuerpo, ahora nos acercamos a las elecciones autonómicas y municipales y europeas. La campaña electoral va a empezar, pero todavía estamos en la etapa de poner el acelerador en marcha, como lo dijo el presidente poco después del debate, del nefasto debate del Estado de la Nación. Entonces, ya verán que van a lanzar mucho estas palabras que llevan a encender los ánimos de los partidos en el poder, los seguidores de los partidos en el poder. Cuando se enciende y se dice, ¡ah, la derecha! Esta palabra, derecha, la voy a poner en cuestión. Derecha, izquierda, la voy a poner en cuestión. Pero lo voy a poner en cuestión para demostrar que el orden que están poniendo, unos son de la derecha y los otros son de la izquierda, es un orden invertido. Invertido. Porque no se trata de una derecha y una izquierda orientativa. Es decir, esto es la mano izquierda y esta mano derecha, esto es un sitio que está a mi derecha y el otro está a mi izquierda. No se trata de esto. Cuando en política se habla de izquierda y derecha, se habla de un modo de gestionar el país, la sociedad, de un modo de pensar, de un modo de idear. Las ideas se confrontan porque lo que hace la corrupción, ya lo dijimos en una vez, cuando se habla de corrupción, la Real Academia Española interpreta que la corrupción se inicia en la corrupción de las ideas. Cuando ya tienes una idea corrupta, los actos van por sí solos. Entonces, cuando se habla de izquierda y derecha, no hay que mirar el partido político. No miréis el partido político. Desde hoy hasta siempre, cuando alguien pronuncia el nombre de derecha y de izquierda, hay que mirar las ideas que tiene detrás y luego los comportamientos que vienen después. Bien, para hablar de izquierda y derechas, que tampoco voy a extenderme mucho en esto, voy a hablar de otro término que engloba izquierda y derecha. Cuando hablamos de izquierdas y derechas, hay que entender que muchas veces tienen sinónimos, utilizan sinónimos, pero siempre para infundir miedo. Cuando algún partido político habla referente a otros, dice izquierda o derecha. Aquí en España lo que más históricamente se utiliza es demonizar a una serie de partidos a los que califican de derechas. Como si la izquierda no tuviese los que llaman izquierda, los que se denominan de izquierdas, como si ellos fuesen el paradigma de las ideas
que tuvieran las ideas más excelentes y por lo tanto los comportamientos más aceptables por la sociedad. Lo que no es del todo cierto. Porque cuando las ideas van en concordancia con las actuaciones, entonces no se tiene miedo a rebuscar en la vida porque se tiene el convencimiento que nuestras actitudes a lo largo de la historia son compatibles y son congruentes con lo que pensamos. Entonces, cuando un partido político o un individuo tiene alguna duda sobre la congruencia, la congruencia que haya entre sus actos, su forma de actuar y lo que dice o piensa, cuando tenga una duda, muy difícil puede hablar de su historia. Muy difícil puede hablar de su historia. Y es más, lo esconde y achaca al otro lo peor de su propia vida, como que el otro es el que comete las barbaridades que él en su vida ha cometido. Entonces lo achaca a otros, pero esconde sus mierdas, si me permiten el tema, esconde sus mierdas para que los demás, el país de los ciegos, que somos nosotros, pues no tengamos más vida que los insultos, todo esto que dicen de otros. Bien, una palabra que es, voy a prescindir de los extremos. Escucháis siempre extrema izquierda, extrema derecha, sobre todo extrema derecha. Últimamente, estos últimos 4 años, se habla de extrema derecha, extrema derecha. No hay nada que se pueda hablar ni en el Congreso, ni en no sé qué. Solo se habla de extrema derecha, extrema derecha, extrema derecha. Pero si yo le preguntase, ¿usted me puede decir qué comportamiento tiene este partido o esta persona que le pueda servir de calificarle como extrema derecha? Seguramente a mí, personalmente, no se atreverían a decirme ni pío. Porque entonces le preguntaría, ¿esto qué pasó? ¿Esto qué pasó? ¿Esto qué pasó? ¿Es de izquierdas? Ahí ya no hay nada que decir. Bien, el tema de la instrucción de hoy es el fascismo. ¿Habéis escuchado muchas veces? Fascistas. Fachas. Muchas veces. Fachas. Fascismo. Nazi. Estas palabras. Vamos a empezar con el fascismo. ¿De dónde viene la palabra fascismo? Viene del italiano, del latín, que indica unas insignias que antiguamente, no sé si vuelven a llevarlas, antiguamente llevaban los magistrados. En su toga, una insignia para identificar a los magistrados.
Este es el origen de la palabra farse. De ahí el fascismo. Bien. Entonces, es símbolo de poder. Es símbolo de poder, como antiguamente, poder judicial, poder de juzgar, poder de sentenciar, poder de... es una insignia de poder. Entonces, Mussolini, allá en la primera mitad del siglo XX, siglo pasado, pues se inventa una ideología a la que conocemos generalmente como fascismo italiano. Bien. Antes de empezar a explicar las características del fascismo, les voy a decir clarísimamente que el fascismo es exactamente como comportamiento, como manera de llevar el país, como ideología, como actitud ante la gestión de una sociedad, exactamente lo mismo que el antiguo régimen europeo, antes de la Revolución Francesa. Ya les digo, si el antiguo régimen europeo existiese ahora, estaría todavía la guillotina. Es decir, la guillotina, un trozo de madera con si tuviera aquí una foto, pues les mostraría lo que era la guillotina. Pero ustedes me entienden muy bien. Un europeo que no sabe lo que es una guillotina, pues habría que explicárselo. Es como se le ponía el cuello al reo entre una masa que estaba arriba con su peso y una especie de lámina cortante sobre este peso, debajo de este peso. Y cuando ya el reo estaba amarrado a un nivel más bajo, soltaban el peso con su lámina y caía sobre el cuello del reo. Este era una medida de sentencia a muerte, la pena máxima. Bien, no soy experto en armamento ni en instrumento, estoy diciendo lo que más o menos estructuralmente lo que era una guillotina. Bien, el antiguo régimen ya no es la guillotina en sí, es la crueldad del tratamiento que daban a una persona en el antiguo régimen. El antiguo régimen es un régimen que era absolutamente dictatorial. Que usted y yo, gente de la calle, no teníamos nada. No podíamos intervenir ni en la vida política ni en absolutamente nada. Era el poder absoluto. Generalmente aquí en Europa eran monarquías. Ha habido monarquías aquí en España antes de la Revolución Francesa. La monarquía en España y en otros países europeos eran todas del antiguo régimen, monarquías absolutas. Bien, entonces cuando se habla de fascismo, hay que asimilarlo con el antiguo régimen. Bien, ya veremos las características. Pero cuando vaya a dar todas las características que voy a dar,
van a entender por qué digo que hay similitud con el antiguo régimen. Bien, antes de dar las características del fascismo, les voy a decir que por el tiempo que empezó el fascismo del que se llena la boca cierta gente aquí en España para dar miedo al pueblo, cuando surge el fascismo italiano, nos encontramos en los albores de las guerras mundiales. En Italia, en España, en Alemania, prevalece el poder absoluto. Ya es una característica del fascismo. Ahora os voy a dar las fechas. Recordad que he dado unos videos donde hemos situado unas épocas políticas de España, las hemos situado en esta época que voy a revelar ahora, y que eran verdadera dictadura. No estamos hablando de palabras. Uno puede decir, esto es un país democrático, cortando los cuellos de la gente como una guillotina, y esto se contradice con los valores democráticos, ¿vale? Ayer vimos un artículo en la Constitución, el artículo 26 de la Constitución de la República, que lo que vimos ayer descubrimos que lo que decía este artículo en la Constitución de la Segunda República era preparar lo que iba a ser la persecución de unos grupos concretos, intelectuales, religiosos. Se consagraba en la Constitución lo que iba a ser antidemocrático después. Entonces, en Italia, Mussolini empieza a aplicar su fascismo desde 1917, o 19, más bien, 19, es cuando empieza a utilizar las palabras fascismo. 1919 hasta 1945. Es decir, justo después de la Primera Guerra Mundial hasta casi al final de la Segunda. En España, en 1931, empieza la Segunda República. Y en la Segunda República, hasta 1939, más o menos, por lo que hemos dicho del video anterior, del artículo 26 de la Constitución Republicana, hemos vivido un genocidio. Hemos visto, aunque se oculte de momento, asesinatos, violaciones. Tenemos relatos de cómo se llevaba a cabo algunas violaciones. Son situaciones irrefutables, porque cuando hace
unos años que se canonizaron por la Iglesia Católica, canonizó aquí en España a varias víctimas de estas atrocidades en mano de la Segunda República. Y cuando una ceremonia como esta ocurre en la iglesia, es decir, que estas personas, por lo que habíamos visto, hemos lanzado varios vídeos. Podéis consultar otros vídeos, por eso les digo, suscribir al canal. Hemos explicado ampliamente lo que era ya lo diré, la etimología, la etimología de mártir. Cuando se hace una canonización de gente mártir, es decir, estábamos en el vídeo anterior estábamos analizando la palabra memoria. Y habíamos dicho que la etimología griega tiene una acepción que hace referencia a la memoria, al mártir. Es decir, se hace una memoria de una persona que ha sufrido en carne y hueso una persecución por causa de la fe. Por causa de la fe. Entonces, según la Constitución de la República, artículo 26, está claro que era sistemático perseguir a la gente por su fe. Por otras cosas también. Por ejemplo, por ser monárquico o por ser, no sé, por otros motivos, por poseer bienes y no querer cederlo a la caja de compensaciones, pues mira, juicio popular, juicio del pueblo y se acabó. Bien, lo que quiero decir es que en Italia había fascismo. En España había fascismo. Después de la Segunda República, claro que Franco también tuvo su parte de participación en el fascismo, ¿vale? En Alemania, Hitler era nazi, pero ojo, nazi era la versión alemana del fascismo italiano. Por lo tanto, nazi también. Facha también. Bien. Pero acabo de descubrir también que el fascismo, el nazismo, tenía similitudes con el comunismo ruso. Similitudes. De ello, por eso, incluso se vio muy palpable, como dice la Unión Europea en su iniciativa normativa contra el comunismo, decía que el tratado entre los nazis y los comunistas, que tuvo su máximo exponente en el pacto para repartirse en 1939 Polonia. Es decir, os he dicho que el nazismo tiene una connotación, el nazismo de Hitler. Hemos visto vídeos y Hitler y Mussolini andando de la mano. Entonces, si a su vez
el nazismo hace pactos con los comunistas de Rusia, esto forma parte del fascismo. O sea, es fascismo igual, aunque se llame nazi o comunista. Es el tal palo, tal astilla. ¿De acuerdo? Entonces, ya volveremos sobre el Tratado de No Agresión nazi soviético del 23 de agosto de 1939. Ya volveremos en su tiempo. Bien. Explicado esto, la primera conclusión que el panorama nos dibuja es que en estos países, Italia, España, Alemania y Rusia, no había sistema democrático. No había sistema democrático. Eran sistemas, fijaos, aquí en España he hablado de dos bloques a la vez. He hablado del bloque de la Segunda República, que no fue nada democrático, ya lo llevo diciendo mucho tiempo. Por sus obras los conoceréis, no las palabras. Por sus obras los conoceréis. Y he hablado también del franquismo, que he dicho, y lo repito, que todo sistema dictatorial es asimilable al antiguo régimen, al fascismo. Entonces, que nadie venga de los que participaron en esta época al martirio de Europa, que la Unión Europea califica la historia más dura, más trágica de Europa, es a base del nazismo, el pacto nazismo y soviético, y los soviéticos. Nazi soviético. Y cuando se habla de nazi, se habla también del pacto entre Mussolini e Hitler. ¿De acuerdo? Bien. Llegado a este momento, ya vamos a llegar a la definición, las características del antiguo régimen, principalmente del fascismo, del nazismo, del comunismo. Las características que son tal palo para tal astilla. El fascismo es una ideología, primero, una ideología. Antes de las personas, hemos dicho que las ideologías son los que mueven los actos de las personas, según la Real Academia Española. La corrupción, cuando la mente está corrompida, los actos serán igualmente, pero consiguientemente, corrompidos. Es una ideología. Es un movimiento político. El nazismo, el fascismo, bien, el nazismo también, ya lo he explicado, todos los grupos que son asimilables al fascismo son movimientos políticos, son ideologías, son regímenes políticos, ¿vale? Forma de gobernar, son sistemas de gobierno, ¿vale? Pero vamos a ir un poco más adentro. ¿Qué tipo de régimen es este? Que cuando dicen fascismo, facha, ¿qué tipo? Os he dicho
no os fijéis en las palabras. La palabra nos puede llevar a engaños y darnos sorpresas. Es decir, cuando yo estoy llamando a otro facha, hay que saber qué quiere decir fascismo. Entonces, las conductas que vamos a definir aquí ahora, que cada partido político aquí en España, que se mire primero en su ombligo. En su ombligo. Antes de llamar a nadie fascista, mírese en el ombligo, en su historia. La historia de su partido en España. Entonces, régimen político. ¿Cómo es este régimen? Totalitario. Totalitario, como el antiguo régimen. Opuesto a democrático. Totalitario. Vamos a mirar en nuestro ambiente. Si lo que estamos viviendo no parece más bien a dictadura que democracia. Es una pregunta que yo lanzo. Totalitario que crean Estado nacionalista. No nacionalista. Como Mussolini. Crear un Estado nacionalista. Ha salido una palabra, Estado, ya lo veremos ahora. Ha salido, es que no se puede separar totalitarismo y Estado. No se puede. Porque el meollo es la cortina de humo que se lanza al pueblo ciego para que se crean que bien o mal lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por la patria. ¿De acuerdo? Aunque los que administran la patria son los que se llevan bien caliente los recursos del país. Esto es el meollo del tema. Totalitarismo. Muchas veces se intenta crear un partido único. Único. De ahí vais a escuchar cuando se quiere hacer un totalitarismo, una dictadura, amenazar con una dictadura, aunque hayan muchos partidos políticos, siempre vais a escuchar, vamos a unirnos, nos tenemos que unir. Si usted está en el poder, hay en un país democrático, usted no pida al otro que se ajunte a su ideología política. Usted está allí para gobernar. Gobierne usted. Por eso le han elegido, si es que le han elegido. Por eso le han elegido para gobernar, para gestionar según la propuesta que usted ha dado al electorado. No a hacer otra cosa. Le han elegido porque usted ha dicho que voy a hacer esto y no voy a hacer esto. Por eso le han elegido. Pero si hacen al revés, cuando el pueblo ya se está echando encima, no llamas a los otros que son fachas porque no quieren asociarte a tus frustraciones, porque usted no ha hecho el compromiso que la gente te ha votado. Por el cual la gente te ha votado, no has cumplido. Entonces, no echen la culpa a los demás, ¿vale? Se presentan los totalitaristas, los totalitarios, se presentan muchas veces como los salvadores, los únicos salvadores. ¿Os acordáis?
en la último debate del Estado de la Nación, el símil del presidente del gobierno, comparando los problemas que tiene España, similar a una enfermedad a la que se tiene que elegir al médico. Y dijo que los curanderos son de un lado. Bueno, claramente estaba diciendo que la oposición son los que tienen soluciones de curanderos. Él era el médico, el salvador, lo que estamos diciendo. Pero donde cometió el error, es decir, a los ciudadanos, sin haber dicho, sin haber explicado exactamente cuál ha sido su gestión en un debate del Estado de la Nación, lo único que había quedado claro es que estamos en una situación de incertidumbres. Bueno, un país no se gestiona con incertidumbres. No ilusiona a nadie oír de su presidente que no sabemos lo que va a pasar. Entonces, ¿por qué te pones en plan de salvador? Si usted no sabe dónde llevar el país para evitar estas incertidumbres, nosotros queremos certidumbres, no queremos incertidumbres. Para eso no hace falta elegir un presidente que no sabe dónde llevarnos cuando estamos en peligro. Esto no es así. Y se van a presentar como salvadores. Bien. El régimen político fascista se caracteriza por su afán de liquidar a los adversarios. Es fascismo. Esto es fascismo. Los partidos políticos en España tienen que mirarse en el hombro por lo que sabemos y por lo que no sabemos. Porque hay cosas que sí sabemos porque han salido a luz y otras cosas seguramente que sí se han producido y son igualmente dramáticas que no sabemos porque no han salido a luz. Bien, los partidos políticos, todos, tienen que mirarse en el ombligo y ver ahora o ayer a cuántos adversarios, ya a nivel político, ya a nivel de vecindad, ya a nivel social, lo sepamos o no lo sepamos, ¿cuál partido habría tenido experiencias de liquidar a los adversarios de cualquier índole, adversarios políticos, liquidarles, es decir, quitarles, asesinarles? Políticos a nivel social, milicianos que liquidan a otros, a otros individuos que también son ciudadanos, etc. Uno que da la orden. Bueno, a este hay que liquidarlo rápido. Inmediatamente liquidado. Cuidado. Esto aunque no se sepa, si algún partido político en su historia, en su conciencia, sabe que
ha actuado de esta manera es un partido fascista. No lo digo yo. Lo dice la propia historia de lo que es fascismo. Liquidación de adversarios políticos o de otra índole a los que se trata como enemigos a batir. Totalitarismo, liquidación de adversarios. Régimen político fascista es la exaltación del Estado. La exaltación del Estado. El Estado lo es todo. La exaltación del Estado. Y su primacía sobre intereses individuales. Grosso modo, es contra el capitalismo, es contra la propiedad privada, es la primacía de las instituciones sobre las personas. Todo en el Estado. Todo por el Estado. Nada fuera del Estado. Nada contra el Estado. El Estado es el centro de la vida de la sociedad. El Estado es el que decide lo que tienes que comer. ¿Cuánto tienes que comer? ¿Qué tienes que comer? Os recuerdo, ha salido en un medio un ministro del actual gobierno. Ha dicho que hay que empezar a pensar a prohibir el consumo de la carne. Prohibir el consumo de la carne. Desde el Estado, un individuo que come jamón y come chorizo, dice ahora que hay que prohibir el consumo de la carne a los españoles. Yo huyo de nombrar a la gente, pero más de uno ha escuchado esto en unas redes sociales. Bueno, yo no sé, ¿garantizará que yo no pueda comer carne? Yo no sé. A lo mejor comer carne será delito. Hay tantos delitos que se fabrican ahora. Sería el primer país en el mundo que se prohíbe a los individuos comer. Comer. Prohibido comer. Ya sea carne o ya sea vegetal, ya sea lo que sea. Pero prohibido comer. ¿A quién se le prohíbe comer? Las sandeces que hay en esto son actitudes o comunistas o fascistas o nazis que no canso de decir, es tal palo, tal astilla, ¿vale? Estoy hablando de sistemas, no estoy hablando de personas. Me da igual lo que piensa una persona, pero cuando lo que dice la persona afecta instituciones, tengo derecho a poner el dedo en la llaga, ¿vale? A mí no me puede prohibir comer lo que me da la gana, salvo el médico. Si el médico me dice que la carne no me va, bueno, tendré que apechugar. Y aún así, incluso, el médico no me dice, no son prohibiciones absolutas. Es decir, o sea, me da un consejo
Y dice, pues come con moderación o lo que sea, pero no me puede prohibir a comer lo que sea, ¿vale? Bien. Otro totalitarismo, liquidación de adversario, exaltación del Estado, supremacía de la raza. Ya hemos llegado. Supremacía de la raza. Hay partidos políticos que meten el tema de la raza por medio. El tema de la raza. El fascismo está contra los derechos humanos. ¿Vale? Y no me vengan apuntando a otros. He dicho que cada uno se mire el ombligo. ¿Vale? Lo mismo que un partido vocifera y dice, los inmigrantes, pues también caen en esto, ¿vale? El fascismo. Los que hablan de democracia, también es fascismo pensar que la entrada de inmigrantes en la valla de Melilla, que es un tema actual, con las reacciones dramáticas que hemos visto actualmente, no me pueden decir que es otra cosa que no sea la extinción en masa de un grupo de humanos. Extinción en masa, yo lo digo claro, que todos los políticos de España, de Europa o de donde sea, cuando se mira al otro lado, cuando ocurre lo que ha ocurrido en la valla de Melilla, mirar por otro lado, tirar balones fuera, decir, no, la gente no ha habido un solo muerto en nuestro lado. Entonces, ¿cómo la gente que está en la valla, ustedes, qué pacto ha hecho el gobierno para que el gobierno de marroquí pueda reaccionar de esta manera brutal? ¿Qué pacto ha habido? Que sabemos que ha habido un pacto anterior, secreto. ¿Qué soluciones, qué pacto ha habido entre el Reino de Marruecos y el gobierno español para que el Reino de Marruecos, en su parte, pueda reaccionar como nunca jamás con esta cantidad de gente abatida? Lo hemos podido ver. Y esto se termina con que dicen, no, los muertos no han sido en nuestro bando. Pero sí ha habido pacto, sí ha habido entrega del Sáhara a Marruecos. Y a cambio, tiene que luchar contra la inmigración. De esta manera. Sí ha habido pacto. No porque, hombre, si yo tengo un acuerdo exactamente la agresión nazi soviética, el pacto, exactamente como el pacto nazi soviético del 23 de agosto de 1939 para repartirse Polonia. Aquí no es repartirse un territorio, sino, bueno, lo voy a poner en solfa, porque habla del tema del Sáhara. Sí se ha partido el territorio, se ha entregado un derecho de las Naciones Unidas a resolver el tema del Sáhara. Bien, pero ha habido un pacto de diablo que ha originado esta reacción del Estado de Marruecos. ¿Vale? Yo no sé cómo terminará este culebrón.
Pero lo que yo quiero decir es que cuando ocurrió aquello, esto sí, que yo personalmente en un video reproché al señor presidente. Yo publiqué y lo puedo repetir. Estaba la OTAN reunida en Madrid. Estaba la OTAN reunida en Madrid cuando ocurre el caso de la valla de Melilla. Y sale el presidente de gobierno. Estamos en el tema de la raza, y de la patria. Y sale el presidente de gobierno y dice lo que no es aceptable, dice el presidente, que unos individuos invadan la integridad territorial de España. Yo exploté. Esto ni Felipe González, ni Aznar, ni Zapatero. Yo dudo mucho que Zapatero no esté involucrado en esto pero por lo menos en su gobierno no utilizó estos términos ni Rajoy para referirse al movimiento migratorio en Ceuta y Melilla. El primero que califica la inmigración de invasión, de ataque a la integridad territorial de España, estando la OTAN. Nuestra reacción no tardó. Nosotros reaccionamos y reprochamos. Esta gente se entera de todo, de redes sociales y de todo. Saben muy bien cuándo la reacción del pueblo, lo saben. Inmediatamente los medios reaccionamos y salió el secretario general de la OTAN, ¿vale? Salió y le desmintió políticamente, pero lo desmintió al señor presidente de gobierno de España. Pero lo desmintió de una manera que, de verdad, yo no sé si el presidente escucha muy bien las observaciones que le hacen.